Ok, mi nombre es Cristóbal Villarroel y en este video voy a resumir dos capítulos del libro Sistema de Información Geográfico de don Víctor Olaya. El primer capítulo es ¿qué es un sistema de información geográfico? Eh, a modo de introducción, se habla un poco de que el 70% de la información manejada está georreferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se maneja la información en sí, o el dato, sino que se le asigna una posición geográfica. Al tener georreferenciada estos datos, resulta necesario buscar una forma de trabajar esta información o incluso analizarla. Y esta forma para trabajar la información son los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfico son vitales en esta sociedad en donde la información es fundamental. Es fundamental para la gestión y para la toma de datos en diferentes ámbitos, pueden ser en ámbitos científicos, sociales e incluso en la cotidianidad. Pero para entender de manera correcta, se podría decir a grandes rasgos de que es un software que su principal función es capturar, analizar, almacenar, editar y representar estos datos georreferenciados. Aquí en este caso, el autor da un pequeño ejemplo de cómo un sistema de información geográfico nos permite analizar datos e incluso manejar gestiones a nivel comunal, metropolitana, mediante el análisis de estos datos. Ahora pasamos a, ¿qué es un sistema de información geográfico? Eh, Un sistema de información geográfico, como dije anteriormente, es un software eh, que almacena datos, los analiza y te lo muestra, datos georreferenciados. Pero incluso estos sistemas de información geográfico se pueden representar como integradores en distintos ámbitos. Se puede representar un SIG como integrador de información. Existen diferentes disciplinas que trabajan con diferentes tipos de información en la cual no resulta fácil encontrar un punto en común para unir estas informaciones. Pero los sistemas de información geográficos, como dije su nombre, encuentran un punto en común en la georreferenciación de estos datos, en la posición del dato, en la coordenada. También se puede revisar como un sistema de información geográfico como integrador de tecnologías. Se piensa habitualmente de que los sistemas de información geográfico son solo herramientas informáticas. Sin embargo, los sistemas de información geográfico se le da una importancia mucho mayor a la componente espacial del dato, conectando así de manera fluida una información o informaciones de distinta índole y así entrelazándolas. Sí, como integrador de personas, eh, como se conversó anteriormente, notamos que en los sistemas, en los SIG, en los sistemas de información geográfico, es posible unir diferentes áreas de trabajo y analizar esos datos, y debido a que son de distintas áreas de trabajo, existen también profesionales de distintas ramas en la cual resulta necesaria una coordinación entre los trabajadores para así poder lograr un mejor funcionamiento. Un SIG como integrador de teorías y fundamentos. La ciencia de la información geográfica. Desde un punto de vista más global, es necesario entender que la geomática es un término que engloba la geografía y la informática. Se puede relacionar directamente con cualquier disciplina eh, a modo de datos, por ejemplo, con forestales, agronomía, etcétera. Pasamos ahora a ¿qué no es un SIG? En esta parte, principalmente
diferencia un sistema de información geográfico de un CAD. Pasamos a las componentes de un SIG. Como hablamos anteriormente, la concepción actual de los SIG son sistemas complejos que integran una serie de elementos o datos o información que se conecta, que se relaciona. Una forma de entender el SIG es que está formado por tres subsistemas. Un subsistema de datos, un subsistema de visualización y creación cartográfica y un subsistema de análisis, como estos que están acá. También, otra forma de ver esto, estos componentes del sistema de información geográfico es mediante los datos, los métodos, el software, el hardware y las personas. Eh, Hablando ya o enfocándonos eh, en una parte más actual, más actualizada de los sistemas de información geográfico, se puede hablar ya desde el punto de vista teórico que es necesario detallar otros fundamentos de estos sistemas, los cuales son los datos, que los datos, por aquí están, son fundamentales para que un SIG logre su cometido y pueda ejercer su papel en el sistema. Un aspecto clave de la utilización correcta del sistema de información geográfico es saber integrar los datos de distinta procedencia o naturaleza y también revisar y analizar el dato. Posteriormente viene el análisis. El análisis es una funcionalidad básica del sistema de información geográfico y una de las razones fundamentales que llevaron al desarrollo de los SIG. Existe también la visualización, que cualquier tipo de información en general puede ser representada de forma gráfica. Y en caso de una representación gráfica, nos resulta a nosotros como personas más intuitivo representar esa información. Existe también la tecnología, que dentro de la tecnología está el hardware y el software. Siendo estos dos en conjunto eh, unas, unos materiales en sí, por así decirlo, que a lo largo del tiempo han evolucionado junto con los sistemas de información geográfico, así pudiendo abarcar más información, teniendo procesos más rápidos, etcétera. Existe también el factor organizativo. El factor organizativo de a poco se ha ido ganando más importancia, ya que los sistemas de información geográfico requieren una organización correcta de datos de diferentes naturalezas. Existe también una especial relación entre las personas que forman parte del sistema, ya que ellos son los que le dan la relación a los elementos que actúan dentro de un sistema de información geográfico. Aquí se da un pequeño resumen de lo hablado anteriormente. Ahora pasamos al capítulo 2, la historia de los sistemas de información geográfica. A modo de introducción del segundo capítulo, habla de un enorme cambio que ha sufrido los sistemas de información geográfico debido también a los cambios tecnológicos que han avanzado de manera exponencial. Se habla de los orígenes. Las bases de un sistema de información geográfico se encuentran un poco antes de los años 60 con el desarrollo de distintos enfoques de la cartografía y que parecen, entre comillas, predecir el futuro de o futuras necesidades. Eh, y esto es todo debido al manejo de la información.
Gracias a trabajos realizados por John Cartwright en la Sociedad Geográfica Americana, se empieza a ampliar el campo de la geografía cuantitativa. El primer sistema de información geográfica aparece desarrollado en Canadá. Este sistema se denomina CGIS, perdón, y se desarrolla por Tomlinson y se conoce Tomlinson como el padre de los sistemas de información geográfica. Eh, Se crea una herramienta que anteriormente no se creía necesaria, pero que posteriormente a esto se encuentra vital para la toma de decisiones. Eh, Se empieza a conocer que la parte importante es la codificación y el almacenamiento de esta información geográfica, por lo que en eso se empieza a centrar el software. Eh, la evolución de los sistemas de información geográfico como disciplina. Como se habla anteriormente, los sistemas de información geográfico nacen de la cartografía cuantitativa. El término geográfico, para denominar estos sistemas, es porque en ese ámbito recae la tarea docente e investigadora relacionada de los datos. Por ejemplo, todos los datos, ya sea de forestales, agrónomas, datos de elecciones presidenciales, etcétera, tienen en común eh, la componente espacial o geográfica. Eh, los SIG nacen principalmente ligados a la forestal, al manejo forestal o gestión forestal y urbanística. A principios de los años 70 ya se conoce que los sistemas de información geográficos son herramientas vitales, por lo que se le da una entidad propia a la ciencia de la información geográfica. Es por eso que en el año 1969, un miembro del propio Harvard Laboratory forma o funda en realidad ESRI, que es la empresa pionera y que la lleva hasta el día de hoy. Se habla de la evolución tecnológica. Es necesario conocer que la evolución tecnológica afectó a los sistemas de información geográfico a lo largo del tiempo. Se habla de salida gráficas, almacenamiento y acceso de datos y entrada de datos que mediante la evolución de la misma tecnología ha beneficiado a los sistemas de información geográfica. Eh, Se habla de la evolución de datos, de la evolución de técnicas y formulaciones, pero en general, gracias a la evolución tecnológica, el sistema de información geográfico se ha mantenido vigente y logrado estar a la vanguardia en, a lo largo de todos estos años y probablemente siga así muchos años más.